Pues ya estamos en la carrera de Austria, Red Bull Ring, una carrera para coches potentes y en la que la pole la hizo Fran con sorpresa con el Mini, seguido de los 600 y los BMWs. Aquí vemos la salida. Los Mini siempre se quedan clavados y perden muchas posiciones. Y Fran, que salía en la pole con el Mini con problemas informáticos desde el principio, se pasa en la primera frenada y pasa de ser segundo a último. Una auténtica pena. Como el toque que tiene aquí Quique con su hermano Diego, que lo manda a la ultimísima posición. El BMW en el fondo lo veremos. Y nada, los primeros compases, pues alguna caricia entre Jorge Muñoz y Alex Minguet, que estuvieron toda la carrera con esos besitos. Aquí vemos la segunda curva desde uno de los últimos pilotos de Jean. Frenadas al límite tuvo que hacer Miguel Andrés con su Civic, coche que más corre pero que menos frena, y muchas veces en esa curva frenó con la trasera de otros coches. Y aquí un gran error de Quique, que se cierra a Tony y pierde el control, le impactan los dos Alfa y se queda prácticamente de los últimos. Y en cabeza pues hubo un pequeño cambio. Jorge Ferrer se puso primero, Rafa intentó no perder esa primera posición, pero lo tenía difícil. Luego aquí se vería el siguiente grupo, que parecía que se iba a estirar y cada vez iba a hacerse más grande ese grupo. Venía gente remontando y otros pues iban haciendo tapón, no podía hacer otra cosa. Aquí vemos la cámara de Miguel Andrés, que ese problema de los frenos, en muchas frenadas le tocaba apurar demasiado, acabando con algún toque. Aquí seguimos viendo a ese grupo de en medio. Los MX5 pues en este circuito sufrieron muchísimo, son el coche menos potente del campeonato y eso lo notan. Y aquí vemos el último grupo con los coches del mismo equipo: Jean, Quique, Javi y Fran en la última posición. Y en cabeza pues sería más o menos todo igual. Aquí Salva le echaba valor, intentaba adelantar las 600 al final de recta, pero se iba largo y Krevi recuperaba esa tercera posición. Justo detrás de ellos Alex y Jorge Muñoz luchando por esa quinta, sexta posición. Y aquí un toque entre Manu y Alberto provoca un poco de caos. Aquí lo hemos repetido, Manu va por detrás, Alberto le deja sin espacio, ninguno de los dos quiere levantar y provocan este accidente. Gordo ahora de Javi con el Forest Core en la penúltima posición, iba recogiendo las migajas que iban dejando los que más errores cometían, y aquí están en la última posición, pasándolo fatal, sufriendo mucho. Aquí los cuatro primeros pues iban abriendo bastante distancia sobre el resto. Y bueno, era una lucha, 600 BMWs. Rafa cometía un pequeño error, le adelantaba a Krevi, que se disponía a ir en busca de Jorge. Aquí Alex, que iba cometiendo bastantes más errores que su rival Jorge Muñoz, pero con la velocidad del Mini se podía echarse encima cada 2x3. Y aquí una de las sorpresas, Manu en séptima posición, luchando con Tony, también muy meritorio con ese coche. Y Miguel Andrés también luchando aquí con los Celica, con los E30. La verdad es que fue una carrera muy movida, con una variedad de coches impresionante. Aquí vemos a Miguel Andrés luchando a las frenadas, pasándolo fatal. Contra el chasis de los MX5 no tenía nada que hacer, excepto la recta. En la recta volaba. Aquí vemos a Alberto, su rival con el mismo coche. Y aquí ya no serían los 4 primeros, sino los 6 primeros, que iban en 3 parejitas: BMW 600, 600 BMW y Civic y Mini. Aquí en la cola Javi iba remontando poco a poco, Fran también lo intentaba.
hasta que la conexión de ellos dos les echaría del juego prácticamente. Javi y Fran tuvieron que abandonar y la segunda carrera se la perdieron. Aquí tenemos a Crevi adelantando a Jorge por un pequeño error de Jorge, un pequeño derrape. Y aquí Jorge recupera su primera posición. Y justo una vuelta después se reafirmaría con este error de Crevi, que ya le dejaría segundo hasta el final de la carrera, ahora lo veremos. Aquí Salva en cuarta posición, creyendo que ya quedaría ahí. Ve como Rafa pierde el control, casi hace un trompo y le gana la tercera posición. Así que las dos parejas de momento ganaban los BMWs a los 600. Aquí seguían los roces entre el quinto y el sexto. Manu se reafirmaba como séptimo por delante de Cristian, de Juan, de Alberto, de Quique. Y aquí ya a falta de dos curvas, Rafa intentando adelantar a Salva, recuperar una posición de podium, pero que al final sería para Salva. Aquí vamos a pasar a Jorge, primera victoria, Crevi, Salva, Rafa, Alex, sexta posición para Jorge, séptima impresionante Manu, se ha ido Cristian. Y justo detrás de ellos vendría Juan, muy regular con el coche menos potente. Quique, que perdería esas tres posiciones de Alberto, de Tony y de su hermano por una sanción. Y luego pasa Miguel Andrés, Jim, Chiquillo y Luis. Y minutos después se formaría la parrilla invertida de los 10 primeros, saliendo Quique y Juan en la primera línea. Y bueno, aquí vemos una salida bastante limpia, único toque por detrás que tuvo Luis Moreno pasándose frenada y tocando a Jin, pero bueno, no provocó ningún caos. Aquí veremos el grupo muy junto, los 600 enseguida remontando con la salida que tienen, que parecen Alonso en la época de Renault. La verdad que ganan muchas posiciones, todas las que pierden los Mini. Aquí gana la curva 2, donde se suelen producir bastantes embudos, la verdad. Aquí vemos a Tony, Alberto, Diego luchando con Alex, dejándolo en medio, haciéndole un sándwich. Y a Chiquillo lo vemos en penúltima posición. Aquí salen de la curva 3, van hacia la curva 4. Aquí vemos a los dos compañeros de equipo en primera posición, los dos 600 remontando. Ahí los dos otros compañeros con los coches amarillos fosforescentes en mitad del pelotón. Empieza la estrategia de equipo y deja pasar Quique a su compañero Jorge, que venía con más ritmo. Tony, impresionante los adelantamientos que nos regaló con su Celica, que es el coche que mejor frena. Y siempre perdía esa posición en plena recta y luego la volvía a recuperar en frenada. Era un espectáculo. Aquí a bordo de Jorge Ferrer vemos un golpe que se pasa de frenada a Manu y le pega a Rafa, le hace perder 2 o 3 puestos. Fue sancionado por ello. Y Rafa no dejó pasar ni 2 curvas para empezar a remontar con el 600. Ahí lo vemos quitándose a Alberto encima, dejándoselo a Tony. Aquí Crevi intentando echarse encima de Jorge, tiene un error, se sale a la tierra, también pierde, bueno, solo perdió la posición con Rafa. Aquí lo vemos. Y por detrás pues las batallas en las frenadas, sobre todo en la curva 3, eran impresionantes, la verdad. Cabeza de carrera, Jorge, Cristian le recuperaba la posición a Quique. Luego seguían los dos BMW y aquí se ve todo el grupo, que cada vez se hacía más grande. Aquí vemos frenadas impresionantes de Tony con el Celica, buen paso por curva y ganando posiciones, incluso adelantando por fuera.
MX5, igual que la primera carrera, sufriendo en la zona media-baja de la tabla. Y en carrera más o menos seguían las cosas igual, excepto ese golpe de Christian, que pasó de ser segundo y pretender luchar por la victoria a quedarse luchando por la cuarta, quinta posición. Aquí un error de Jorge que impacta a Quique, fue sancionado por ello. Luego vemos Rafa y Crevi intentando echarse encima de Salva. Salva se despista, mira donde no tiene que mirar, se sale de pista y pierde las dos posiciones, se las regala a los 600. Luego Christian volvía a cometer un error, casi se llevan puesto al piloto argentino. Y aquí un error informático, en este caso de Jorge, le relegaba de la lucha por la victoria o por el segundo puesto, le hundía en la clasificación. Aquí Alex, una vuelta con muchos nervios, provocaba esta acción de 3 coches en paralelo impresionante, y los problemas informáticos de Jorge le iban a ocasionar otra acción polémica en la que también fue sancionado por querer meterse a boxes para intentar solucionarlos, no ver a Tony y tener ese impacto y hacerle perder a Tony 2 posiciones muy valiosas. Seguimos con los puestos de cabeza. Segundo y tercero ya estaban los 600, con esa remontada favorecida por los errores de los demás. Y victoria para Jorge Muñoz, muy merecida. Segundo y tercero, como decíamos, los 600, seguidos por Salva, que iba increciendo. En quinta posición pasa Quique. Y seguido de Christian, Alex, Diego, Tony. Y ya en el grupo final pasaba Juan, Jorge tras la pasada por boxes y los problemas informáticos, seguidos de Alberto. Y el último grupo era Jean, que fue el líder del último grupito. Y ya le seguía Luis Moreno, Cisco Ferrer y Miguel Andrés, que esta última carrera no pudo brillar como en la primera. Próxima carrera, Nürburgring Sprint GP, el más corto. Aquí dejamos la clasificación y os esperamos en la próxima carrera.